Bienvenidos y bienvenidas un día más a este su canal de confianza para todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para un chismecito jugoso, porque hoy, prepárense, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de Method Demir y Can Yaman, boda secreta a la vista. Sí, lo escucharon bien. Después de años de especulaciones, rumores, negaciones y un mar de emociones encontradas, parece que la pareja más querida y a la vez más controvertida de Turquía podría estar a punto de dar el sí, y lo que es aún más impactante, en secreto. Pero antes de que salgan corriendo a comentar, a compartir y a dejar su opinión, les pido un favorcito rápido: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de este culebrón que estamos a punto de desentramar juntos. Y a ustedes, mis fieles seguidores, muchísimas gracias por estar siempre presentes y por el apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La bomba ha explotado y, como era de esperar, Internet está que arde. Las redes sociales se han inundado de mensajes, teorías y supuestas pruebas que apuntan a una inminente boda secreta entre Demet y Can. Pero, ¿de dónde surge todo este revuelo? ¿Hay algo de cierto en todo esto o es simplemente una estrategia de marketing bien orquestada? Vamos a analizarlo con lupa. Para entender la magnitud de esta noticia, primero tenemos que hacer un pequeño repaso de la historia de amor y desamor entre Method Demir y Can Yaman. Como seguramente muchos de ustedes recordarán, estos dos talentosos actores saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecidos no tardaron en convertirlos en la pareja del momento, idealizando su relación y soñando con verlos juntos en la vida real. Y así fue, durante un tiempo. Los rumores de romance se confirmaron y Demet y Can se convirtieron en el centro de todas las miradas. Fotos juntos, gestos cariñosos, entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo parecía indicar que el amor había trascendido la ficción. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente comenzaron a surgir noticias de tensiones, discusiones y, finalmente, la ruptura. ¿Qué pasó? Las versiones fueron muchas y variadas. Algunos apuntaban a los celos profesionales, otros a las agendas apretadas y la falta de tiempo para dedicarse a la relación, y otros, más maliciosos, a la intervención de terceras personas. Lo cierto es que la pareja se separó y, con ella, se desvaneció la ilusión de miles de fans que veían en ellos el ejemplo perfecto del amor verdadero. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet continuó cosechando éxitos en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can, por su parte, decidió probar suerte en el extranjero, participando en producciones italianas y españolas, donde también logró conquistar al público con su carisma y talento. Durante años, la relación entre Demet y Can fue prácticamente inexistente. Apenas se cruzaban en eventos públicos y, cuando lo hacían, evitaban el contacto visual. Los fans, dolidos y decepcionados, se resignaron a la idea de que su historia de amor había llegado a su fin. Sin embargo, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es que, a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia física, los rumores de una posible reconciliación nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando surgían noticias, fotos o comentarios que alimentaban la esperanza de los fans. Pequeños gestos, miradas furtivas o coincidencias inexplicables que eran interpretadas como señales de que el amor seguía vivo. Pero ahora, la situación ha dado un giro inesperado. La noticia de la supuesta boda secreta ha encendido todas las alarmas y ha generado un debate intenso en las redes sociales. ¿De dónde proviene esta información? ¿Quién ha filtrado la noticia? ¿Hay alguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones? Según las fuentes, todo comenzó con un comentario en una publicación de Instagram. Un usuario anónimo afirmó haber visto a Demet y Can juntos en un restaurante de lujo en Roma, luciendo muy enamorados y hablando de planes de boda. El comentario, como era de esperar, se viralizó rápidamente y dio origen a una serie de especulaciones y teorías. A partir de ahí, otros usuarios se sumaron a la conversación, aportando supuestas pruebas que confirmaban la relación.
Fotos borrosas, capturas de pantalla de mensajes privados y testimonios de fuentes cercanas a la pareja inundaron las redes sociales creando un ambiente de histeria colectiva. ¿Pero cuánta verdad hay en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes guardan silencio y se niegan a hacer comentarios al respecto. Esto obviamente no hace más que alimentar las especulaciones y aumentar la expectación de los fans. Algunos creen que todo es una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto en el que estén trabajando juntos. Otros, más optimistas, piensan que la pareja realmente ha decidido darse una segunda oportunidad y que quieren mantener su relación alejada de los focos mediáticos. Y otros, más escépticos, consideran que todo es una invención de los fans para mantener viva la ilusión. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia de la supuesta boda secreta ha generado un gran revuelo y ha demostrado que el interés por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue más vivo que nunca. Los fans están ansiosos por saber qué pasará y están dispuestos a creer cualquier cosa que alimente su esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can realmente se van a casar en secreto? ¿Piensan que es una estrategia de marketing? ¿O creen que todo es una simple invención de los fans? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y manteniéndolos informados de cualquier novedad que surja al respecto. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para no perderse ni un solo detalle de este culebrón que promete dar mucho que hablar. En resumen, hoy hemos analizado la noticia bomba de la supuesta boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos repasado la historia de amor y desamor entre estos dos talentosos actores, hemos examinado las pruebas que circulan en las redes sociales y hemos planteado diferentes teorías sobre lo que podría estar sucediendo realmente. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar, pero lo que sí es seguro es que el interés por esta pareja sigue más vivo que nunca. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre este tema. Me encanta leerlos. Y ahora, antes de despedirme, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos virtuales. Y recuerden, sigan chismeando con nosotros, que siempre tenemos algo nuevo que contarles. Hasta la próxima. Ahora bien, para ampliar este chismecito jugoso, vamos a sumergirnos aún más en los detalles y los entresijos de esta supuesta boda secreta. Prepárense porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco los detectives del fandom, pruebas y conspiraciones asterisco asterisco. Como les mencioné, el fandom está en ebullición. Han surgido grupos de detectives online, dedicados a analizar cada publicación, cada like, cada movimiento de Demet y Can en busca de pistas. Estos fans han desempolvado viejas entrevistas, han rastreado vuelos, han analizado fotografías con lupa para encontrar cualquier indicio que confirme sus sospechas. Una de las teorías más populares se basa en la supuesta presencia de ambos actores en Roma en las mismas fechas. Si bien ninguno de los dos ha publicado fotos explícitamente en la misma ciudad, los detectives han encontrado coincidencias en los fondos de las imágenes, en los tipos de comida que han compartido y hasta en los hashtags que han utilizado. Algunos aseguran que incluso han identificado el restaurante de lujo mencionado en el comentario original, basándose en pequeños detalles como la decoración y la vajilla. Pero eso no es todo. También han resurgido fotos antiguas de ambos actores luciendo anillos similares, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible compromiso secreto previo a la ruptura. Algunos incluso han llegado a analizar el lenguaje corporal de Demet y Can en eventos recientes, buscando señales de tensión o de complicidad. Estos fans no dejan escapar nada. Asterisco asterisco el silencio de los involucrados, confirmación implícita, asterisco asterisco. El silencio de Demet y Can ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una confirmación implícita de la boda, argumentando que si la noticia fuera falsa, habrían salido rápidamente a desmentirla. Otros creen que simplemente están disfrutando de la atención mediática y que no tienen intención de revelar nada hasta el momento adecuado.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que estén intentando proteger su privacidad. Después de la intensa atención que recibieron durante su relación anterior, es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos, especialmente si realmente están planeando casa. C. Las posibles motivaciones, amor verdadero o estrategia de marketing, La pregunta del millón es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es amor verdadero o una estrategia de marketing bien orquestada? La respuesta, como siempre, es complicada. Por un lado, es posible que Demet y Can hayan reconectado y hayan decidido darse una segunda oportunidad. A veces el tiempo y la distancia pueden ayudar a sanar heridas y a valorar lo que realmente importa. Si realmente se aman, es comprensible que quieran formalizar su relación y construir un futuro juntos. Por otro lado, también existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que estén trabajando juntos. Después de todo, la atención mediática es una herramienta muy poderosa en el mundo del espectáculo. Si la noticia de la boda es falsa, pero logra generar interés en un nuevo proyecto, entonces la estrategia habrá sido un éxito. De hecho, algunos rumores apuntan a que Demet y Can podrían estar protagonizando una nueva serie o película juntos, y que la noticia de la boda es simplemente una forma de generar expectación y atraer al público. El impacto en el fandom, de la esperanza a la decepción. Independientemente de la verdad, la noticia de la supuesta boda secreta ha tenido un impacto significativo en el fandom. Muchos fans se han aferrado a la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo, y la noticia de la boda ha reavivado esa ilusión. Sin embargo, también existe el riesgo de decepción. Si la noticia resulta ser falsa, muchos fans se sentirán engañados y utilizados. Además, la intensa atención mediática y las especulaciones constantes pueden generar presión y estrés en la pareja, lo que podría afectar negativamente su relación, ya sea real o ficticia. El futuro de Demet y Can, incertidumbre y expectación. En definitiva, el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es incierto. No sabemos si realmente se van a casar, si están trabajando juntos en un nuevo proyecto o si todo es simplemente una invención de los fans. Lo que sí sabemos es que el interés por esta pareja sigue más vivo que nunca. Los fans están ansiosos por saber qué pasará y están dispuestos a creer cualquier cosa que alimente su esperanza de verlos juntos de nuevo. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y manteniéndolos informados de cualquier novedad que surja al respecto. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para no perderse ni un solo detalle de este culebrón que promete dar mucho que hablar. Y recuerden, mis chismosos favoritos, no crean todo lo que leen en Internet. A veces la verdad es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Pero eso no significa que no podamos disfrutar del chisme y de la especulación. Al fin y al cabo, de eso se trata este canal. Así que déjenme sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can realmente se van a casar en secreto? ¿Piensan que es una estrategia de marketing? ¿O creen que todo es una simple invención de los fans? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme les pido un último favor, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos virtuales. Y recuerden, sigan chismeando con nosotros, que siempre tenemos algo nuevo que contarles. Hasta la próxima. Y ahora me voy a investigar más a fondo este chismecito, porque no me voy a quedar con la duda. Adiós.